Entonces, bueno, les voy a hablar al respecto de cómo vamos a medir nosotros la violencia infantil. Generalmente las encuestas que se hicieron a niños van a ilustrar algunos de los retos y consideraciones que hemos tomado al medir la violencia. También les quiero comentar que la violencia infantil incluso también tiene que ver con el maltrato a los adultos mayores y finalmente está dentro de este panel, incluye tanto la violencia como sentimental y violencia sexual, adolescentes, incluso niños, violencia de los jóvenes, es decir, también en la adolescencia, también eso nos puede llevar incluso al homicidio. Y hay muchas formas distintas, explotación o ser testigo de violencia. Y siempre pensamos en que la violencia infantil finalmente tiene que tener un rango mucho más amplio en cuanto a formas de violencia. Me voy a enfocar yo principalmente en lo que es la violencia sexual, pero únicamente para ilustrar algunos de los puntos al respecto de estos retos que nosotros tenemos al medir este problema. Claro que, como lo hemos mencionado ya con anterioridad, finalmente la violencia infantil es un problema de seguridad pública, de salud pública en todo el mundo, en el país. Es un problema de seguridad pública, como se los mencioné. Y también finalmente tiene algunas implicaciones en cuanto al desarrollo económico, pero en muchas áreas la magnitud de este impacto no se entiende, específicamente en cuanto al impacto cuando nosotros no estamos midiendo esta violencia infantil. Es importante medirla porque estos datos finalmente son un catalizador de acciones. No me voy a enfocar tanto en esto, pero sí considero que, como en el caso de Cali, recopilar estos datos en realidad nos puede llevar a las acciones y finalmente llevar a cabo estas acciones. Como ya lo mencionó el Dr. Krug, sabemos desde grandes artículos, distintos estudios, que la exposición a la violencia, distintos tipos de violencia, tiene impacto en una gama más amplia de problemas a la salud. No voy a hablar sobre todas estas, ya lo describe muy bien el Dr. Krug. Pero finalmente aquí vamos a ver que la base en la evidencia es muy importante. Incluso algunos investigadores han concluido que muchas de las violencia tiene una cierta correlación que finalmente va a cumplir algunos criterios de causalidad para ese tipo de resultados, es decir, por ejemplo, las enfermedades mentales, uso de alcohol, de sustancias, peleas, incluso impacto reproductivo. Así que es muy importante. Cuando yo entré al campo de la violencia, eso se caracterizaba como el problema de lesiones. Ahora sabemos que va mucho más allá que las lesiones. Uno de los retos que tenemos nosotros al momento de medir es cómo podemos nosotros movernos dentro de las consecuencias que van más allá de las lesiones físicas. ¿Cómo podemos llevar a cabo este impacto en otro tipo de resultados? La violencia infantil en esta investigación que se hizo finalmente va a ilustrar algunos de los problemas que hicieron dentro de un contexto de una alianza mundial que se llama Unidos para las Niñas, que es de la UNICEF, de la OMS, ONU-SIDA y algunas otras organizaciones también. Hay algunas personas en la audiencia que han estado muy involucrados en esta asociación, como Michelle Balloni, el director ejecutivo de las niñas. Por favor, tienen oportunidad de hablar con ella respecto de los trabajos y las encuestas que se han hecho. También los colegas de la sede de UNICEF, una en Colbain, que también trabaja de la protección infantil, así como Diane Swell. Y ha sido una gran colega en la parte del sudeste de Asia. Así que por favor búsquenla si quieren platicar más al respecto de esta alianza. Pero finalmente aquí nosotros tenemos algunas encuestas que son de violencia infantil y finalmente las utilizamos para generar datos para poder nosotros guiar las acciones. Y esto se utiliza para apalancar las acciones a través de los gobiernos y también la participación que se aplica al espacio para poder nosotros aplicarlo al campo de la prevención y la respuesta. Finalmente ya se llenaron y se planearon algunas encuestas a lo largo del mundo. En distintos 6 o 7 países ahorita ya se acabaron. Principalmente nos concentramos en África, Asia del sudeste, algunos niños en Haití. Nos gustaría hacer mucho más en esta región del mundo. Pero esta idea de utilizar datos para caracterizar el problema y generar finalmente este tipo de acciones es
hacer que se sigan generando. La encuesta de violencia infantil es una encuesta en grupo que está diseñada de manera aleatoria, ya sea un hombre, un niño, entre 24 y 31 años. En el hogar les preguntamos qué tipo de experiencia tuvieron en cuanto a violencia cuando eran ellos niños. Y solamente en un país vimos que únicamente a las niñas les ocurría esto. ¿Por qué? Por cuestiones de costo, pero también en otras encuestas se entrevistaron tanto a niños como a niñas. Ese tipo de encuestas las han realizado los propios países y ellos incluso se han hecho los responsables de las encuestas como si fuera suya. Hay distintos también esfuerzos y actividades para poder nosotros proteger las respuestas de los niños. Uno de los indicadores de esta encuesta es que debido a que fue una encuesta en hogares, no solamente va a estar dentro de la casa, sino también fuera del cuidado de las familias, también los niños en orfanatos, en la calle. Finalmente hay grupos que están muy expuestos a la violencia. Así que utilizando este método de medición, si estamos tratando nosotros de obtener todo el impacto, se debe aplicar. Finalmente, estas encuestas de violencia infantil nos va a ayudar a ver cómo es que vamos a afectar la vida de los niños. También vamos a ver que incluso a veces es cuestión de género. La motivación de esta encuesta finalmente era la exposición que se tenía a la violencia y también el VIH, también el impacto específico en las niñas. Pero durante otras investigaciones se pudo reconocer el impacto también grande que se tiene en los niños. Pero finalmente sí les comento que el género es un punto importante al diseñar este tipo de encuestas. Las encuestas también se han utilizado para poder incluso crear programas y participación para poder nosotros evitar la violencia infantil. No solamente se trata de recopilar datos, sino utilizar estos datos para nosotros llevar a cabo acciones. Aquí tenemos datos de 5 países de la encuesta al respecto de violencia sexual. Aquí podemos ver que hay una edad entre 18 y 24 años. Les preguntamos cuál es su experiencia en cuanto a violencia sexual cuando eran niños. Aquí podemos ver que más o menos desde un cuarto a un tercio de las mujeres en estos 5 países tuvieron experimentado algún tipo de forma de violencia sexual que va desde un tacto obviamente inconsentido también hasta relaciones sexuales. Y la mitad de estos países se midieron en cuanto a experiencias en niños. En Haití es el único país donde los niños también experimentaron violencia sexual. Es una estadística que nos arroja que es bastante similar a la de niños. Uno de los problemas de aquí con la medición es que como utilizamos nosotros a personas entre 18 y 24 años es porque se acuerdan de su infancia. También es un grupo que ya pasó ya por completo su infancia, así que representan el mejor cálculo del cálculo total, en este caso de violencia sexual que ocurre durante la infancia. Sin embargo, también una de las cosas que queríamos hacer nosotros al respecto de prevenir la violencia es un cambio. Este tipo de medición de la violencia no es una buena medición del cambio, porque medir la violencia en las experiencias de adultos jóvenes probablemente va a cambiar rápidamente, no va a cambiar en la población. Una de las mediciones que nosotros utilizamos, de hecho, es una medida de 12 meses de un año de prevalencia. En este caso, tuvimos los mismos datos, a excepción de que fue una prevalencia durante un año entre personas de 13 a 17 años, para que puedan experimentar incluso también este tipo de edad en estos países. Aquí podemos ver algo muy interesante. Y eso es que la prevalencia es que generalmente es mucho más bajo en los estimados anuales que como se hubiera esperado, a excepción de Haití. La prevalencia anual de Haití, de hecho, es bastante parecida a la experiencia de vida entre gente de 24 a 31 años, así que se sugiere y indica que después del terremoto que hubo ahí en Haití, entonces empezó a aumentar la prevalencia en violencia sexual. Pero nuevamente les cuento que esta es una medición de la violencia utilizando indicadores para poder tratar de nosotros medir el cambio, una medición anual a la cual se tuvo exposición en cuanto a la violencia sexual. También estamos midiendo nosotros la violencia física en estas encuestas. Ya les mencioné que estas encuestas tienen finalmente un rango muy amplio de violencia.
a los niños, incluido el ser testigos de violencia, explotación, violencia física, ya sea por figuras de autoridad o por alguien en el hogar, violencia sexual por varios delincuentes, distintos tipos de violencias para los distintos niños. Simplemente estamos hablando de algunos de los tipos de violencia que está incluyendo esta encuesta. También podemos ver la alta proporción de violencia física que experimentan los niños, obviamente ya frente a autoridades o padres, maestros en el hogar en estos países. Siempre me gusta a mí indicar que estamos empezando con un nivel un poco bajo de violencia. El tipo de violencia física que estamos midiendo son ya sea que los golpeen con algún objeto, que los pateen. No solamente son cachetadas o golpes ligeros en cuanto a violencia física. Así que eso representa cualquier exposición sustancial a la violencia física contra los niños en cualquier tipo de estas encuestas. También hablamos sobre el impacto de la violencia en una gama de distintos resultados. Estos datos desde Swaziland finalmente nos ayudó a ver cómo se estaba utilizando. Aquí estamos nosotros comparando la prevalencia en este tipo de resultados de salud y niñas que a lo mejor estuvieron expuestos a violencia y quienes no estuvieron expuestos a violencia. Entonces nos habla sobre las niñas que estuvieron finalmente expuestas cuando niñas finalmente tuvieron un riesgo de contraer SIDA y otro tipo de enfermedad de transmisión sexual. Otro ejemplo son aquellas mujeres que estuvieron expuestas a la violencia sexual, que tuvieron una triple incidencia de poder presentar embarazo. Y también otros tuvieron un porcentaje de suicidio. Eso también nos demuestra el tipo de rangos y gamas que encontramos en estos artículos y publicaciones que se han hecho al respecto de la violencia y sus resultados en la salud. Otro ejemplo de esto, la relación que hay entre la exposición a la violencia y esas conductas que se tienen con el VIH. Aquí, por ejemplo, en Tanzania, podemos ver que el uso de los condones en los primeros 12 meses entre las de 19 a 24 años sí que estuvieron también expuestos a la violencia sexual en comparación con quienes no. Aquí lo que nos muestra es que tanto los hombres como las mujeres finalmente tienen una doble probabilidad de ya no utilizar condones en caso de que hayan estado ellos expuestos a algún ataque de violencia cuando niños. Otra demostración que nos hace al respecto de la violencia y un riesgo del comportamiento. Otra cuestión que hacemos en estas encuestas y que medimos es el uso de la forma en la que la gente habla sobre las experiencias que ha tenido de violencia, con otras formas, así como también el uso de los servicios sexuales. Eso a lo mejor es otro tipo de mediciones que podemos hacer. Y lo que hemos visto es que, por ejemplo, en Kenia es muy típico que en cada país se haga esto. Y la mitad de las niñas que han hablado con alguien al respecto de la experiencia que han tenido con la violencia sexual, a lo mejor un cuarto busca incluso servicios de salud al respecto de ese tipo de violencia sexual, y hay también otro porcentaje muy alto que no recibe ningún tipo de servicio de salud al respecto de la violencia sexual a la cual fueron expuestas. Y también a los hombres es mucho menos probable que ellos hablen al respecto de este tipo de situaciones y que reciban algún servicio de salud. También es muy importante como indicador que finalmente es algo que tenemos que cambiar. Aquí el reto principal es el uso de estos servicios es tan bajo, es un porcentaje tan bajo que es muy difícil que alguien lo pueda utilizar como un buen indicador o con un cambio con el paso del tiempo. Solamente para ilustrarles algunos otros valores de la encuesta, por ejemplo, en Haití lo que hicimos ahí fue también incluir a la gente que fue desplazada hacia campamentos como parte de los grupos que estuvieron dentro de la encuesta. Aquí vimos que algo que es anecdóticamente bien conocido, pero que no se ha demostrado de manera empírica, es que las mujeres que finalmente fueron desplazadas hacia los campamentos en Haití tuvieron con un riesgo mucho más alto de experimentar violencia sexual en comparación con las mujeres que no fueron desplazadas a campamentos sino en algún otro lugar o que ni siquiera fueron desplazados.
Entonces, bueno, aquí la encuesta de violencia infantil nos muestra muchas contribuciones muy valiosas para nosotros desarrollar finalmente aquí y medir cuál es la violencia infantil. Uno son los datos nacionales, los datos separados con distintos tipos de cuestiones son muy importantes, pero creo que aquí el punto de partida finalmente es que los datos nacionales son muy importantes. En estas encuestas se trata de generar datos y comprometer a los gobiernos para que empiecen a utilizar esos datos y empiecen a llevar a cabo acciones. La diferencia entre estas encuestas son algunos cambios, los cuales se han aplicado de manera uniforme. Aquí podemos ver que nosotros en estos artículos, los estudios tienen distintas definiciones de violencia, un tipo en comparación con el otro. Bueno, es muy difícil de compararlos ya en todo tipo de encuestas para poder hacerlo todavía un poquito más uniforme o alguna interpretación más uniforme de esto. Como ya se los mencioné, también hemos desarrollado nosotros estimados anuales que han cambiado. Como ya se los mencioné, también incluye una gama muy amplia de violencia y de explotación. Pero estas encuestas, bueno, otra cosa que quiero mencionar al respecto es que se requiere mucho esfuerzo. Se requiere de la cooperación y la inversión de una cantidad muy grande de dinero y de tiempo para poderlos nosotros implementar. Creo que también tienen un papel muy importante y también son parte de la base de nosotros hacer que una organización empiece a participar en la prevención de la violencia contra los niños. Pero considero que a la larga tenemos nosotros que complementar este tipo de encuestas que sean un poco menos caros, mucho más rápidos, mucho más flexibles, para que nos permitan medir las cosas con más rapidez y menos costo. Si hacemos esto, bueno, yo estaba hablando de esto con algunos colegas anoche. Y les dije, a ver, ¿qué pasaba si a lo mejor tenemos teléfonos celulares que cuestan $10? Se voltearon y me dijeron, ¿sabes qué? De hecho, alguien sí está vendiendo celulares que sí cuestan este tipo de costo, $10. Pero para reducir el costo de esta tecnología, a lo mejor podemos utilizar nosotros esto para distribuirlo de forma aleatoria, recopilar los datos de manera mucho más eficiente y más rápido. Finalmente hay que tratar nosotros de superar esto y ver cómo podemos nosotros tratar de tener una especie de consentimiento para poder realizar una encuesta. Pero creo que tenemos que encontrar formas para poder dar seguimiento a las cosas en niveles más bajos de análisis geográfico, con un costo mucho más bajo y más con una rapidez y flexibilidad mejor, para poder nosotros mejorar aquí finalmente las encuestas y los tipos de encuestas de violencia infantil. Yo empecé diciéndoles la necesidad que tenemos nosotros de hacer un cambio en la prevención de la violencia. Algunos de los problemas, por ejemplo, de la salud pública, como el tabaco, el tabaquismo, la obesidad, son problemas que podemos nosotros apalancar para cambiar el mundo. Son problemas de salud. Finalmente también van a tener una gran gama de resultados. Enfermedades crónicas, efectos del tabaquismo, otro tipo de efectos colaterales. Pasa exactamente lo mismo con la violencia. Si podemos nosotros evitar la violencia de manera eficiente, vamos a poder mejorar el mundo de muchas formas. Gandhi decía que hay que ser el cambio que buscas hacer en el mundo. Considero que podemos tener un tema en esta conferencia, no solamente hacer el cambio, sino medir el cambio para que nosotros tratamos de hacer en el mundo. Muchas gracias. Mi nombre es Arturo Magut del Centro de Investigación de Prevención de Violencia en América Central. Felicidades por tu excelente trabajo en este tema tan importante. Quería preguntarle sobre dónde podemos nosotros acudir al respecto de consentimiento informado o la protección de nuestros entrevistados o encuestados, dado que es un tema tan difícil de tratar. Hay algunas encuestas que no siempre son la mejor forma de lidiar con ese tipo de temas tan delicados. Antes que nada, la protección de los niños
es finalmente la prioridad máxima cuando nosotros realizamos las encuestas y hacemos muchas cosas para poder protegerlos. Hay muchas formas en las que nosotros tratamos de hacer eso, ya sea capacitación a los encuestados, el proceso de consentimiento. Una de las controversias que nosotros encontramos es que tenemos que nosotros obviamente tener la autorización del jefe de la casa para que nos permite entrevistar a los de 13 a 17 años. Obviamente a esta persona no le decimos el propósito explícito de esto, solamente les indicamos que habla sobre cuestiones de violencia, pero no vamos más allá de esto, no les explicamos para poder obtener su consentimiento. Pero finalmente ya al niño sí le decimos que esos son los temas que vamos a tratar. Y bueno, lo que nos pasa es que muchas veces finalmente los que cometen estos delitos o estas atrocidades en contra de los niños son los propios padres. Entonces, obviamente, nosotros no queremos evitar el tipo de represalias en contra de estos niños cuando ellos nos cuentan. Obviamente, sí tenemos buenos índices de respuesta en los países. Tenemos casi un 90% en todos los países. Ha funcionado bastante bien en la mayoría de los países. Hemos llevado a cabo otros países. Nosotros no tenemos los mismos grupos, tanto a niñas, niños. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser que los niños pueden saber que alguien de su misma comunidad, es decir, una niña, está tomando la misma encuesta. Bueno, tratamos nosotros de proteger la identidad de los niños para mantener su seguridad. Buenos días, mi nombre es César Sandoval. Trabajo en la Secretaría de Seguridad Pública, en el área de la Subdirección de Análisis y Estudios para la Prevención del Delito. Mi pregunta es la siguiente. A mí me duele muchísimo que la violencia que de manera indirecta ocasionan los padres hacia sus hijos. Cuando hablamos de violencia me refiero a la violencia, y para que me comprendan un poquito mejor, cito un ejemplo. Aquel padre de familia que tiene una motocicleta y que de manera irresponsable sube a sus hijos, ya sea en la parte delantera o atrás, y en un accidente vial muere ese menor. ¿Qué tipo de violencia estamos hablando ahí? Hay algunos indicadores que en Estados Unidos nos pudieran permitir retomar para generar alguna política pública aquí en la Ciudad de México en ese sentido. Cuando vemos un proyecto de vida de esos menores de edad, son totalmente truncados o discapacitados. Espero que me pueda compartir algo al respecto. Gracias. Sí, es una pregunta importante. Cuando llegamos a un punto en la sociedad en que, por ejemplo, no se le pone un cinturón de seguridad o un casco al niño en una moto, por ejemplo, eso se ve como finalmente un acto de negligencia. ¿Cómo podemos medir eso? ¿Cómo podemos reaccionar a ello? Eso ya se ha puesto sobre la mesa. No tiene mucho que ver con las encuestas, más bien es un tema controvertido, pero sí, claro, hay formas de medir esto. Yo no soy experto en medir las lesiones inintencionadas, es otro tipo de clasificación. Hay en Estados Unidos otro tipo de indicadores para lo inintencionado, pero es una pregunta muy interesante porque entra en esta área más gris, ¿no? En donde alguien hace algo que es muy negligente y finalmente afecta al niño. ¿Cómo podemos medir nosotros este problema? Buenos días, muchas gracias por su presentación. Mi nombre es Laura Bona, yo trabajo para el Comité Internacional de Rescate y de Protección para la Infancia, también en caso de conflicto o desastre, así que yo agradezco mucho su reflexión al respecto de lo que ha pasado al respecto de Haití después de que fue el desastre del terremoto. No sé si tanto es una pregunta, sino más bien un comentario y de hecho una petición. Sabemos que hay unos países donde se encuentran en conflicto o en desastre, hay algunos patrones existentes de violencia, así como nuevos patrones de violencia y riesgos de violencia en Grecia o por ejemplo, en algunos lugares donde hay finalmente casos extremos de niños, jóvenes, ancianos o gente con discapacidades. Dentro de este contexto muchas veces no se habla mucho sobre esto, pero sí se habla respecto de que hay evidencia, pero no hay tanta evidencia al respecto de países de bajo y medio ingreso. Y aún así sabemos que hay mucha exposición y al mismo tiempo considero que es importante encontrar un balance
adecuado para poder obtener los datos, así como también para poder hacer unas acciones para garantizar que finalmente se salvaguarden sus derechos en específico en cuestiones de conflicto, de desastre, que con frecuencia es donde se ocurre, y también se nos pide que recopilemos este tipo de datos antes de nosotros poder hacer una respuesta, así que hay que encontrar este punto de equilibrio entre la medición y los datos. Sí, es un punto muy importante. Hemos hecho ya este tipo de encuestas en países post-conflicto, por ejemplo, Bosnia, Kenia. Y ahora estamos haciendo la encuesta en Nigeria, donde tenemos ahí un conflicto ya en existencia, pero obviamente queremos nosotros proteger a los entrevistados, no queremos que los lastimen. Así que, como lo hacemos, es algo muy difícil de medir en ese contexto, utilizando esta metodología. A lo mejor necesitamos otros métodos que sean mucho más aplicables en este contexto. Este contexto es algo muy importante. Muchas gracias.